visto en la diapositiva anterior, tanto para polinización como frugivoría, y la idea, por tanto, sería ver no lo que es característico de una de esas redes en particular, no mirar las diferencias como nosotros los biólogos estamos también entrenados a hacer, sino mirar lo que los físicos son muy buenos en hacer, que es mirar qué hay de común a pesar de diferencias en composición de especies, en que en un caso estemos en una isla, en otro caso estemos en el continente, haya más especies, haya menos especies, la composición varía, intentar ver lo que los físicos llamarían propiedades invariantes, algún patrón arquitectónico, si lo hay, que se repite a lo largo de esas comunidades y que nos dé una idea de un proceso muy profundo en la forma en que esas comunidades naturales se arman, ¿de acuerdo? La idea pues sería volver a esa distribución de conectividades que habíais visto. Esto sería lo mismo que hemos visto antes, pero con ejemplos ya de nuestras comunidades reales. Cada uno de estos gráficos sería una comunidad, ¿de acuerdo? Y una vez más os recuerdo que aquí tenemos el número de interacciones y la probabilidad de encontrar una especie con dicho número de interacciones. Lo que tenemos en estos gráficos se suele hacer una representación en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque nos permite ver esa heterogeneidad de forma mucho más clara. La idea de que haya esas distribuciones tan alargadas, con esas colas tan largas, de nuevo nos está diciendo que son redes tremendamente heterogéneas. La mayoría de especies tienen un papel minoritario en términos de interacciones, pero hay unas pocas especies que juegan un papel muy importante. Da igual que cada uno de estos gráficos venga de un sitio diferente, que representemos dispersión o polinización, que las especies sean diferentes, porque fijaros que la distribución de esa curva es más o menos la misma por comunidades. La forma en la que esa red se organiza es la misma a pesar de esas diferencias. Si nosotros ahora miramos no tanto la probabilidad de interaccionar con, digamos, 10 especies, pero miramos a la identidad de esas especies, veremos también patrones en ese nivel de estructura un poco mayor. En este caso estoy representando nuestra comunidad en forma de matriz, es el mismo objeto que antes, pero ahora lo represento desde otro punto de vista. En una matriz representaremos las plantas en filas, los animales en columnas, y cada uno de estos cuadros blancos nos indica que ese par de planta y animal están interaccionando. Si yo hago ese tipo de representación, intento ver en la forma en la que esas interacciones se organizan. Fijaros que antes estaba viendo cuál era la probabilidad de que una planta interaccione, digamos, con 10 animales. Ahora lo que estoy viendo es si los animales con los que interacciona la planta 5, por ejemplo, tienen que ver con los animales con los que interacciona la planta 6 o la planta 4. Y en este tipo de ejemplos, en comunidades, en matrices organizadas de forma encajada, vemos que los animales que interaccionan con las especies más especialistas forman subconjuntos de los animales que interaccionan con los más generalistas. Es decir, nos encontramos que esta interacción está contenida en este conjunto más grande, que a la vez está en este conjunto más grande, y así sucesivamente. Es una forma de organizar esas interacciones como en muñecas rusas, muñecas pequeñas, dentro de muñecas medianas, dentro de muñecas más grandes. Es una determinada forma de empaquetar esas interacciones, ¿de acuerdo? Podríamos tener otro tipo de distribuciones, pero la naturaleza, una vez más, este es solo un ejemplo, pero es un ejemplo muy consistente que vemos una y otra vez, tiende a ese tipo de distribución que podemos llamar encajada. Es decir, el resultado de esa primera parte de la charla sería que si nosotros miramos a la red, a esas redes de interacciones entre plantas y animales, vemos que hay un estilo bien definido. Son redes muy heterogéneas y son redes muy encajadas, ¿de acuerdo? De forma que unas pocas especies tienen un número muy grande de interacciones y son especies que están en el cuore, en el centro de esa matriz y tienen un papel muy importante a la hora de aglutinar otras especies que se van organizando. Bien, eso sería una primera parte, sería, digamos, hacer una fotografía, una radiografía de esas redes y describir su estructura. Sería el tipo de trabajo que, por ejemplo, haría un arquitecto. ¿Cuál es la segunda parte? Y creo la más interesante, es el intentar ver si ese tipo de análisis, si ese tipo de estudio es relevante desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista de la conservación. Lo que voy a hacer ahora es intentar ver hasta qué punto la estructura de estas redes está relacionada con la robustez de dichas redes. Y una forma de hacer eso es utilizando simulaciones. Fijaros, aquí lo que tengo es de nuevo una de mis redes reales,
Y de lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que han hecho físicos estudiando la robustez de Internet. Es lo siguiente, vamos a eliminar una especie de planta, eliminar una segunda especie de planta y así sucesivamente, y vamos a ir haciéndolo hasta el momento en que, digamos, eliminamos otra especie y quedan otras especies de animales que se quedan sin recursos. Asumimos que esas especies sin recursos se coextinguirán. Vamos a ver hasta qué punto esa red va a colapsar, cuál va a ser la rapidez de colapso al ir eliminando especies. ¿De acuerdo? El resultado de ese experimento que podéis ver aquí sería que si vamos eliminando especies al azar o las eliminamos empezando por las más especialistas, la segunda más especialista y así sucesivamente, son redes muy robustas. Al final tenemos una red prácticamente idéntica a la red con la que hemos empezado. Claro está que hemos ido eliminando especies, se ha reducido en tamaño, pero la red es muy robusta en el sentido que el resto de especies aguanta muy bien. No ha habido una cascada grande de coextinciones. Por tanto, la estructura heterogénea y anidada de estas redes mutualistas parece ser, en igualdad de condiciones, las haría más robustas a la pérdida al azar de especies. ¿Por qué es eso? Fijaros que decíamos antes que hay unas pocas especies extremadamente conectadas, esos hubs. La idea es que esos hubs hacen como de pegamento manteniendo a la red entera y por tanto juegan un papel desproporcionado en la robustez de estas redes. ¿Qué pasa si son estas especies las que desaparecen? Lo que pasa es tremendamente diferente. Solo comparad lo que veis en esta diapositiva con la que os voy a enseñar ahora, en la que voy a hacer exactamente lo mismo, pero eliminando las especies más conectadas, eliminando esos hubs. Fijaros, si comparáis esto con esta diapositiva, el resultado es muy diferente. Estas redes mutualistas son muy robustas a la pérdida al azar de especies, pero su talón de Aquiles está en el papel desproporcionado que juegan esas pocas especies. Si esas desaparecen, fijaros en este caso, estamos simulando la pérdida de un 4% de especies. Uno podría decir, bueno, con comunidades de varios centenares de especies, eso es una pérdida aceptable, no va a tener mucha importancia, pero en este caso hay una simplificación masiva, hay una cascada de coextinciones, de forma que al final tenemos que el 85% de las especies han desaparecido. Consecuencia de todo eso, la estructura es importante porque nos va a entender hasta qué punto la estructura de estas redes va a aguantar más o menos procesos como la pérdida de especies, procesos como la fragmentación de los hábitats, procesos como el incremento de CO2, ¿de acuerdo? Nos va a permitir un marco conceptual para entender la robustez de esas comunidades en función de ese tipo de perturbaciones. No estudiando especies aisladas, hasta qué punto una especie va a reducir su abundancia, hasta qué punto una especie va a cambiar su rango de distribución, sino intentando pensar a nivel de comunidad. Porque es muy importante pensar a nivel de comunidad si queremos entender cómo esas perturbaciones, que sabemos que afectan a una o a dos especies, porque las hemos estudiado muy bien, cómo esos cambios van a propagarse por toda la comunidad. Bien, hasta ahora estamos viendo solo cuántas especies se pierden y a qué velocidad las especies se pierden. Obviamente no todas las especies son iguales. Un paso adicional en este tipo de investigación en redes mutualistas sería el partir de nuevo de ese tipo de redes de interacciones, pero ahora considerar no esto como nodos idénticos de plantas y estos de animales, sino de alguna forma ponerles un nombre y un apellido. Una forma de hacer eso es superponer las filogenias de las plantas y las filogenias de los animales. Vosotros sabéis que las filogenias capturan, encapsulan la historia evolutiva de esas especies. Las especies en realidad no son círculos independientes, sino que están sometidos a esas relaciones de parentesco jerárquicas encapsuladas en ese origen común que es el paradigma de la teoría de la evolución según propuso Charles Darwin hace hoy 150 años, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es incrementar un poco más la complejidad de nuestro estudio. No solo tenemos comunidades con especies que interaccionan y tenemos un mapa de esas interacciones, sino ahora vamos a superponer las filogenias. ¿Por qué? Porque ahora queremos ver a qué velocidad esa pérdida de especies va a estar podando esos árboles filogenéticos. No solamente que vamos a perder, digamos, 20, 30 especies
pero cuán rápidamente estamos perdiendo esa historia evolutiva. Cuando perdemos especies no son sencillamente bolas aisladas, sino que son partes de ese árbol evolutivo, y por tanto es muy importante también el cuantificar a qué velocidad